Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos en Historias de Agricultor para este primer festival virtual, literario e internacional de la 37ª Fiesta Provincial del Agricultor, Alejo Ledesma, Córdoba, Argentina. Y hoy tenemos a nuestra invitada María Giuliani para que nos cuente su historia de agricultor. María, buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerte aquí en este espacio. Bueno, vos nos vas a contar, María, a ver lo que recuerdas y las experiencias de vida que has tenido en el campo, tus padres, si vinieron, si son inmigrantes, si son argentinos, si sos argentina. Contanos a ver un poquito de tu historia. Bueno, yo soy argentina, pero mis padres no. Ellos vinieron en ese tiempo de Italia. Los dos eran italianos. Nada más que mi papá vino siendo muy chico, de 17 años. Y luego, él después que ya hizo su vida acá y tenía algo con qué vivir, digamos, mandó a buscar una italiana que era conocido de sus familiares allá. Y entonces ella se vino a la Argentina sin conocerlo a mi papá, porque mi papá tenía 17 años cuando él vino a la Argentina, vino solo. Él vino como polizón, escapado de la guerra. Y después de muchos años vino mi mamá. Y bueno, así que fue una historia que, bueno, lo que todos ellos hicieron en ese tiempo era mucho trabajo. Mi papá fue y lo esperó en Buenos Aires, pero ella venía sin conocerlo a él, por fotos únicamente. María, no quiero dejar pasar, contaste que tu papá vino como polizón. Sí. Hay muchísima gente que nos está escuchando, sí, o que nos va a escuchar y no sabe de qué se trata, de qué estamos hablando. Así que si nos contás cómo vino, de qué manera vino tu papá, de qué manera llegó a Argentina, la verdad que es interesante. Sí. Y luego nos continúas contando su vida como agricultor. Y él vino en un barco como escapado, vino con otras gentes y llegó, digamos, sin ropa, con lo que tenía nomás, pero vino sin pagar porque venían como, digamos, el barco traía como la parte de abajo, donde traía a todas las gentes así. Los bultos, entre los bultos, Entre ¿verdad? los bultos vinieron, sí. Y bueno, y ya es como que ya sabían y lo estaban esperando para hacerlos trabajar. Y bueno, así que así fue su vida de él de un principio. Sus primeros trabajos, María, cuando él llegó aquí a Argentina, fueron también relacionados con la agricultura. Sí, todo con la agricultura, sembrar, cosechar. Cosechar el maíz y antes se juntaba todo a mano, digamos, y después hacían los montones y después se hacía una troja. La troja sería hecho de cañas y alambres, todo, y se volcaba todo ahí, pero todo ya el maíz deschalado. Y luego venía una máquina, porque en ese tiempo no había máquinas que lo recolectaban en el campo. Esa máquina trillaba solamente, pero había que ponerle las espigas todos a mano. María, bueno, vos te debes de acordar, a ver, en la época de tu papá, en la época que vos eras niña, ¿todavía se usaba en ese tiempo el arado mancera? ¿Cómo se trabajaba la tierra? La tierra ya se trabajaba tirado por caballo el arado, pero ya tenía 2 rejas.
pero todos con caballos, digamos. Se araba y después se rastreaba y después ya más progresando iban, se hacía, había un disco, digamos, para que moliera un poco el terreno y primeramente se sembraba al vuelo, digamos. Al vuelo es que vos agarrás una bolsa y desparramás toda la semilla en el campo así. Y después ya no, ya progresando con una máquina voladora que le decían porque largaba la semilla así nomás al vuelo. Iba la rastra de atrás tapando la semilla. María, ¿y qué recordás que te contara tu papá de sus primeros años de agricultor? Tu papá y tu mamá. Sí. Bueno, en ese tiempo era una pobreza total. Tenían unas casitas, digamos, que era rancho, digamos, estaba todo hecho así nomás, vivían como podían. Y empezaron después con la chacra, digamos, trabajando y trabajando, y después como que pudieron hacer un tambito, consiguieron animales, porque también se le daban animales ahí. Había una estancia que se llamaba La Carolina, y de ahí le proveían de animales, y entonces habían hecho un pequeño tambito. Y después ya, a medida que pasó el tiempo, ya estaba un poco mejor, ya había unos tractores de esos primeros tractores que eran los tractores Pampa, los tractores a uña, como le decían en ese tiempo, que eran con ruedas de fierro y con esos trabajaban. Y bueno, era un sacrificio muy grande, pero éramos felices porque eso era lo que había. Se venía al pueblo a hacer las compras, pero venía el sulky y venía siempre solo mi papá. O sea que los niños generalmente quedaban en el campo y los días que venían, yo también nací, crecí en el campo y generalmente los días que había feria, venta de vacunos, eran los días que mi papá llegaba al pueblo y bueno, en donde se compraba todo lo necesario, Sí. ¿no? Y durante Sí. la semana había que tirar con lo que se había comprado ese día, ¿no? Y bueno, y lo que se producía en el campo. Y creo que la mayoría de las familias sucedía lo mismo. Sí, en el campo, bueno, criábamos gallinas, había cerdos, digamos, y después ya había un carnicero que traía carne y no había heladera, no había nada, se colgaba todo en una fiambrera y la carne se conservaba ahí, pero era, digamos, era todo, había mucha quinta, que había de todo en la quinta, se cosechaba todo lo que se podía cultivar ahí, se cultivaba. La luz, el agua. El agua, teníamos una bomba y había un pequeño bebedero que nosotros le bombeábamos agua a los animales. Después ya no, ya después progresó, había un malacate. El malacate es una herramienta que va tirado por un caballo, que da la vuelta todo alrededor y iba sacando agua. Y sacaba agua, ya estábamos mejor, habíamos progresado bastante. Y lo que más sacrificio era hacer el tambo, porque el tambo se hacía de noche y todo se hacía, digamos, a mano, no había máquina, no había nada. Y bueno. María, ¿y a ti te tocó trabajar, colaborar en el campo con las tareas rurales? Sí, yo hacía todo lo rural. No sabía hacer la comida ni nada, porque yo de chiquitita ya tenía 6 años y ya iba al tambo. Y después teníamos que ir ya un poquito más grande, porque recién a los 7 años, 8, recién iba a la escuela. Y íbamos de a caballo. Cortando campo íbamos de a caballo. Primero hacíamos el tambo y después íbamos a la escuela. Y así, bueno, no es mucho lo que aprendimos. Yo aprendí el camino porque fui 3 años a tercero y bueno, me cansé, no fui más.
María, ¿y qué recordás de qué costumbres conservás, qué tradiciones, alguna comida, algo digamos, que te recuerde y que aún elaborás, que haces, que se hacía en tu casa? Y en mi casa, mira, lo que te puedo contar, que siempre eran fideos caseros y pan amasado, porque se hacía todo en casa. Compraban las bolsas de pan y hacía mi mamá. Hacía pan y teníamos un pequeño horno y ahí se hacía todo. Pero ahora, no sé, en ese tiempo poca carne, sino mucha verdura y de lo que había en la quinta, lo que se cosechaba, digamos. Se cosechaba habas, los lupines, alberjas. Bueno, no sé, ¿qué más? A ver qué puede haber más. ¿Qué otra cosa te gustaría contarnos de aquella época, de tu experiencia, de tu vida en la zona rural y como agricultora? Porque en realidad la mujer trabajaba, y como dijiste también, en un tambo, en el tambo. ¿Qué otra cosa recordás de esa época? Y que queríamos amansar caballos. Y yo ahí estaba prendida. Pero lo amansamos de una forma que era puro golpe, porque lo ataba, mi hermano lo tenía con una soga larga, yo subía. Cuando terminaba la soga le pegaba un tirón y caía al suelo. No, me levantaba y volvía a subir otra vez. ¿Te gustaría volver a vivir en el campo? Yo viví toda la vida en el campo, pero ya con muchas comodidades, porque en el campo ahora es mejor que el pueblo, digamos, porque hay internet, hay televisión y hay todo lo que quieras, hay autos, hay camionetas, no hay que depender de decir, bueno, a buscar el día para venir en el sulky. De donde estábamos nosotros había 5 leguas para venir acá a Alejo Ledesma. Así que el único que venía era mi papá y hacía los mandados. Yo tenía 8 años cuando conocí el tren. Me pegué un susto. A ver, contanos por qué te asustaste cuando conociste Porque el tren. nunca había visto algo así. Era una sorpresa tan grande que no podía creer que eso marchaba. Sacaba un humo bárbaro porque supuestamente era leña. Así que bueno, hasta ahí fue lo que puedo contar, pero hay muchas cosas más que puede ser que cuente. A ver si recuerdas algo más que quieras contarnos. Por ejemplo, y el tambo se hacía de noche. En horas de la madrugada. En horas ¿verdad? de la madrugada, sí, a las 2 de la mañana ya estábamos listos para el tambo. Y bueno, a buscar los animales, esperar a ver a dónde tenía el nido, porque estaban lejos y bueno, yo salía, como yo era la más chica, a mí me mandaban siempre. Y entonces yo me bajaba del caballo y escuchaba donde respiraban fuerte las vacas, ahí estaban. Así que iba y a veces traía 5, traía 6, otra vez a buscar más vacas. Y bueno, y hacíamos el tambo a mano, el barro, todo lo que se pueda imaginar había en el corral. Y El tambo es trabajo que se hace todos los días, con lluvia, con frío, con viento. Es inevitable, hay que hacerlo diariamente sí o sí. sí, sí o sí, y 2 veces por día. Terminábamos el tambo de la mañana y ya quedaban los terneritos apartados para el otro tambo de la tarde. A la tarde, ya a las 3 de la tarde, ya estábamos ordeñando lo otro y así sucesivamente. Y la leche se contenía en tarros En lecheros tarros, que sí. pasaba un camión diariamente a ver, contanos. Sí, primeramente lo llevaban en breques, que le decían, breques, sí. Breques a la fábrica directamente. En ese tiempo estaba la fábrica de Mañasco.
Y después ya pasaba un camión. Primero pasaba el camión y eran llevándose los tachos. Después ya no, ya estábamos progresando. Venía el camión y le vaciábamos toda la leche en el tanque y ya era más fácil. Bueno, María, no sé si querés contarnos algo más, si no lo dejamos para otro día. Bueno, sí, hubiera muchas cosas, pero en este momento eso fue lo que tenía para contar. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta historia de agricultor con nosotros y bueno, te agradezco mucho, le agradezco a las personas que nos han acompañado y nos despedimos hasta la próxima historia de agricultor. Gracias a quienes nos acompañaron, que nos están mirando del otro lado y muchísimas gracias, María. Igualmente yo agradecida por poder redactar lo que hemos pasado y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.